El que se divorcia y se casa con otra, comete adulterio. La que se divorcia y se casa con otro, comete adulterio. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Este domingo entramos en la semana número 27 del tiempo ordinario. Esta semana nuestras lecturas nos hablarán de algo muy bello, muy sagrado, que es el matrimonio. El matrimonio como una institución divina, como algo que Dios quiso, algo que Dios creó desde el principio. Escucharemos qué es lo que enseña la Sagrada Escritura con respecto al matrimonio. Escucharemos cómo el matrimonio es una creación de Dios, que el matrimonio es uno y que es indisoluble, uniendo a las parejas de una manera tan fuerte como si fueran una sola carne. Escuchemos entonces el Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues todo esto comienza con esta pregunta que hacen los fariseos a Jesús sobre si es lícito divorciarse de su esposa. A lo mejor ya traían problemas matrimoniales y por eso dicen: pues a ver qué dice este rabí. Y es que la verdad, había varias creencias sobre los divorcios. Todos aceptaban esto que decía Moisés, de que pues sí, es lícito divorciarte de tu esposa. Ahí podemos ver el libro del Deuteronomio 24, donde dice que pues si el hombre encuentra algún defecto en su esposa, pues sí, puede despedirla, puede darle ahí un acta de divorcio y despedirla. O sea, no van ante un juez, no van ante un levita, no van a ningún lado. O sea, el mismo hombre puede decidir si su mujer es defectuosa o no es defectuosa. Entonces había lugar pues a que hubiera varias interpretaciones a lo que se consideraba un defecto. Por ejemplo, había unos rabís que decían que si tu esposa te es infiel, la encuentras con otro, ya eso pues es suficiente para despedirla, para divorciarte de ella. Otros rabinos mucho más estrictos decían: no, si tu esposa se le quema la comida, ya con eso es suficiente para divorciarte de tu esposa. Imagínense si eso siguiera hoy, cuántos matrimonios ya se hubieran divorciado. Y no es pedrada para nadie, ¿eh? Y es por eso que también a Jesús pues le pregunta: no, pues ¿tú qué dices? Y Jesús responde con la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que Dios quiso desde el principio? No lo que ustedes hicieron por la dureza de su corazón, sino qué es lo que Dios mismo ordenó desde el principio. Y les dice: desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola cosa. En otras traducciones dicen una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo mismo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, donde dice que un pacto, aunque sea solamente de hombres, nadie puede disolverlo. Una vez que ya está hecho ese pacto, ya se ha ratificado, nadie puede disolver este pacto. Jesús les recuerda entonces que el matrimonio es sagrado, es un acto divino, es algo que Dios hizo. No es una creación de los hombres, es una creación divina. Les recuerda que es indisoluble, es decir, que se unen como una sola cosa, como una sola carne. Así como los siameses, por ejemplo, que están unidos por un órgano y que si se separan se van a morir, ¿no? Se moriría uno y a lo mejor el otro viviría. Así también, lo mismo, se hacen una sola
cosa, una sola carne. Y así como los siameses también, que a lo mejor tienen que andar caminando a ir al baño aunque el otro no quiere ir al baño, y se pelean y se agarran del chongo aunque estén unidos, pues saben que eventualmente tienen que volver a hablar, se tienen que hacer las paces, ¿no? Si se llegan a casar, etcétera, ¿no? Tienen que llegar a un acuerdo porque pues dependen el uno del otro para estar vivos. Y así es el matrimonio. Aunque te pelees, aunque te grites, o como dice el Papa, aunque vuelen los platos, hay que volver a reconciliarse. Porque el matrimonio es indisoluble. Es algo que Dios ha unido y nadie lo puede separar. Ni el divorcio, ni la infidelidad, ni que te queme la comida, ni el hecho de que ya no vivan juntos y se fueron a vivir a otro país y ya llevan 20 años separados. Eso no quiere decir que están libres para casarse. Jesús lo dice de una manera muy clara. No hay divorcio. El matrimonio es para siempre. Porque el amor que los une no es nada más el amor de los esposos. Es el amor de Dios el que los une. Es Dios el que fortalece esta unión. Es Dios el que lleva a unirlos para siempre. Es por eso que los esposos pues se casan ante Dios, ante el ministro de su iglesia. Es por eso que los dos llegan al altar de Dios juntos. Por eso deben de permanecer cerca del altar. Yo a los esposos que caso les digo, ¿por qué creen que están tan cerquita del altar? Porque el bienestar de su matrimonio, el bienestar de su esposo, de su esposa, depende qué tan cerca estén de Dios. Si nada más uno de ellos está cerca de Dios y el otro está por allá en la calle o por allá en su casa, pues ese matrimonio va a sufrir muchísimo, porque el amor que los une no nada más es el amor esponsal, el amor que ella tiene a él o viceversa, o el amor a los hijos. No, el amor que los une es el amor divino, es el amor que deben de tener. Y si se separan del amor divino, pues eso solamente puede traer mentiras, infidelidades y sufrimiento al final de cuentas. Y yo sé que esto va a ser muy difícil para muchos. Lo fue también en su momento para los apóstoles, porque ellos mismos le preguntan a Jesús, ya una vez que se fueron los fariseos, le preguntan a Jesús ya cuando llegaron en la casa, Señor, pero pues explíquenos un poco más de esto, porque esto sí está grave. Y nuestro Señor, pues en vez de suavizar a lo mejor su enseñanza, más bien les comenta sobre las consecuencias espirituales de divorciarse. El que se divorcia y se casa con otra, comete adulterio. La que se divorcia y se casa con otro, comete adulterio. ¿Por qué adulterio? Pues porque aunque se divorcie civilmente, aunque se separen por 20 años, siguen casados. Es decir, van a estar ofendiendo a Dios, van a ir en contra del 6º mandamiento y del 9º mandamiento. Van a ir directamente en contra de Dios. Es por eso que los esposos, mis hermanos, deben permanecer cerca de Dios, porque Él es el que fortalece su unión. Él es el que va a darles las gracias necesarias para guardarse mutua y perpetua fidelidad. Yo a veces les he dicho que casarse por la iglesia es un acto de humildad, porque es reconocer que mi amor no es suficiente para llenarte a ti, que tú necesitas un amor muchísimo más grande para llenar tu corazón. Y ese amor es el amor de Dios, que obviamente Dios me ha escogido a mí para ser instrumento, para transmitir ese amor, porque mi amor, aunque es muy grande, no es infinito como el de Dios. Por eso cuando alguien se casa por la iglesia y entiende esto, es un acto verdaderamente de humildad, porque se dan cuenta que su esposa, su esposo, se merece algo muchísimo más grande de lo que yo puedo ofrecer. Y eso muchísimo más grande es Dios. Pero para reconocer eso se requiere de mucha humildad y de mucha fe. Dos características que muchas veces están ausentes en nuestra sociedad y también en los matrimonios. Así que, mis hermanos, pues esta semana recemos mucho por los esposos, recemos mucho por aquellos matrimonios que están siendo atacados constantemente con muchas pruebas, porque obviamente el demonio odia las cosas sagradas. Y finalmente, démosle gracias a Dios por el testimonio de tantos y tantos matrimonios que han permanecido juntos a lo largo de toda su vida. Que Dios les recompense mucho eso que ustedes han logrado. Que la Santísima Virgen María y su esposo San José protejan e intercedan a todos los matrimonios. Dios les bendiga.